como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Con la participación de Valeria Sánchez y Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva audición de Cambio de Rumbo, donde en el marco de esta campaña electoral para una elección nacional, la cual queda solamente un mes, tenemos que opinar sobre algunas cosas que van ocurriendo en la campaña, ¿no? Exacto. Justo en estos días se dieron unos cruces en los medios en cuanto a declaraciones tanto de Talvi, por un lado, ya se acuerdan que el jueves pasado lo mencionamos en cuanto a la necesaria reducción del Estado y por ende también de los funcionarios del Estado, y en cuanto a el rol del movimiento sindical, allí le salió también a responder Fernando Pereira desde una posición del estilo, incluso leíamos algunas declaraciones previamente que decía: es más peligroso Talvi que la calle para el movimiento sindical, porque la calle, Talvi ya está proponiendo reducir puestos de trabajo, planteando como una dicotomía que nosotros, cuando nos ponemos a analizar de fondo cuál es, ¿no?, la política económica y en particular lo que terminan recibiendo los trabajadores, vemos que en sustancia es lo mismo. Entonces plantear como que uno es mejor que el otro es bastante, digamos, no tiene mucho asidero. Y bueno, ni que hablar referenciando al partido de gobierno, al Frente Amplio, como en todo caso la mejor de las soluciones para los trabajadores. Eso es un poco lo que plantea Fernando Pereira, ¿no? Así es, y por eso queríamos opinar un poco de lo que ha sido el progresismo en nuestro país, pero cómo ha sido el rol de las dirigencias sindicales, de las cúpulas sindicales que hoy se mantienen en el PIT-CNT, y nosotros distinguimos bien entre las cúpulas sindicales y los cientos de miles de trabajadores que están afiliados al PIT-CNT o demás, que nada tienen que ver con quienes se han atrincherado en la conducción de la central, ¿no? Porque esto que hace Fernando Pereira, en realidad, peca de una hipocresía importante. Obviamente, yo considero correcta la crítica a Talvi, digamos, en cuanto a que Talvi quiere reducir el Estado y el rol de las empresas públicas y aplicar un modelo totalmente liberal. Ahora, cuando Fernando Pereira sale a decir que el PIT-CNT va a opinar contra eso, debería también entonces opinar sobre cómo ha sido la gestión del progresismo en el Estado y en las empresas públicas, y no lo hace, ¿no? De fondo lo que está haciendo es queriendo poner la estructura sindical al servicio de los intereses del partido de gobierno en la campaña electoral. Esto ocurre y tiene margen para hacerlo Fernando Pereira por dos cosas. Primero, porque en el último congreso del PIT-CNT, por poco, pero triunfó la corriente mayoritaria en cuanto a las tesis, a los documentos presentados en el Congreso, que sostiene que en el Uruguay se enfrentan dos modelos de país, el de la derecha neoliberal y restauradora, y el bloque social de los cambios, en donde incluyen en este bloque al PIT-CNT, al Frente Amplio como fuerza política y al gobierno en sí mismo, ¿verdad? Luego existen otras tendencias en el PIT-CNT que critican esto, que se alejan de las posiciones de considerar al gobierno un aliado, ¿verdad?, que caracterizan de manera distinta al gobierno, pero con las cuales igual nosotros también queremos presentar algunos matices, porque el problema es que terminan haciéndole el juego al oficialismo del PIT-CNT de una oposición aceptable. ¿Por qué? Porque terminan basándose en quién critica más o menos al gobierno, ¿no? En hacer un listado de lo que el gobierno hizo mal o bien, y unos ponen que hizo más cosas bien y otros que hizo más cosas mal. Pero nuestra mayor preocupación y el eje de nuestra audición de hoy es: hay la ausencia en el movimiento obrero uruguayo de un proyecto de sociedad propio, de un proyecto emancipador de la clase trabajadora. Se ha vuelto al PIT-CNT desde el oficialismo en un brazo sindical del gobierno, y desde que nacen de oposición dentro del PIT-CNT, de una oposición aceptable, ¿verdad?, que tampoco levanta un proyecto de sociedad diferente. Algunas cosas a veces aparecen en los discursivos y demás, pero no hay un proyecto, no hay una discusión real sobre cómo los trabajadores vamos a superar el capitalismo, vamos a superar la explotación y llegar, como sí lo dice el Estatuto de la Central de Trabajadores, a una sociedad sin explotados ni explotadores.
Sí, en el sentido de lo que decía Federico, ¿no? Nosotros identificamos estas cúpulas o estos dirigentes como una parte del oportunismo político, ¿verdad? Porque allí lo que se utiliza es con discursos en defensa de los trabajadores, ¿no? Y desde un lugar que es claramente el rol debería ser la defensa de los trabajadores, lo que se busca es legitimar, ¿verdad?, el gobierno en concreto del Frente Amplio, pero bueno, el gobierno en sí, favorecer o, digamos, mantener una paz social aceptable. Ahí cuando se los acusa de eso, ellos dicen, no, pero tenemos un nivel de conflictividad alta, nadie ha hecho tantos paros. El tema de fondo es esas movilizaciones que se hacen, ¿verdad? Que nosotros hace unas semanas hablamos también de un par de movilizaciones que convocaba el PIT-CNT. ¿Qué impacto tienen real sobre la política que se está llevando adelante, verdad? Porque ¿para qué, hacia dónde se conducen esas luchas? Es decir, nosotros incluso ayer en nuestro espacio abierto conversábamos con los compañeros sobre esto, cuáles son los ejes que llevan adelante o sobre los cuales se estructuran las luchas obreras. Ya lamentablemente estamos viendo cómo hoy en día ganar un conflicto está planteado así, ¿no? Nos ha ganado, digamos, la ideología dominante, y ganar un conflicto es haber podido negociar más o menos o haber resistido que no nos bajen tanto el salario, ¿verdad? O no perder tal o cual beneficio que tenemos. Ya no se plantea desde una lógica de conquistemos un aumento, conquistemos tal o cual beneficio para los trabajadores. Es decir, se está planteando una forma, ¿no? Una colaboración en concreto con el gobierno, pero podría ser incluso con otro, ¿no? Nosotros creemos que el rol del oportunismo en este caso lo que busca es mantener de alguna forma lo que mencionaba, la paz social y la legitimación del sistema. Es decir, que de alguna forma el sistema en sí mismo no corra peligro, por decirlo de alguna manera. Así es. Se ha dirigido toda la estructura del movimiento social, que cuenta además el movimiento sindical uruguayo con una rica y heroica historia de lucha, con la cual se consiguieron importantes conquistas para la clase trabajadora, conquistas que se han ido desmontando poco a poco y como si no pasara nada, ¿no? Hay que señalar algunos aspectos. Primero, el consenso colaboracionista, digamos, que se ha instalado, ¿no? A figurar al movimiento sindical como un actor más, un colaborador más del sistema capitalista que lucha por los intereses de la clase trabajadora, pero a la interna del sistema capitalista, y no se propone nunca su superación. Y eso hace que en los hechos concretos, prácticos, en la mayoría de los casos se terminen en luchas defensivas, ¿no? O desviacionistas, porque a partir de injusticias reales que ocurren en la sociedad que vivimos, se instalan, como dentro de lo que hoy es llamada la nueva agenda de derechos, un montón de reivindicaciones que tienen como fin último obtener alguna ley que parcialmente y dentro del sistema matice algunas de las injusticias que dieron origen a la sensibilidad a luchar por ello, ¿no? Entonces, y se coloca además a todo el movimiento social detrás de estas banderas de lucha de alguna ley concreta, y se termina ignorando la causa real. Podemos citar un montón de ejemplos, ¿no? Podemos citar, conversábamos con los compañeros, como todo el proceso de la ley de responsabilidad penal empresarial, ¿no? Donde nos parece correcto castigar a los patrones cuando a raíz de la falta de seguridad laboral se accidenta o muere un trabajador. Pero parece que lo importante de esta lucha era conseguir una ley que por cierto casi no se ha aplicado, más allá de que en su texto, como muchas leyes, sea correcto, en los hechos no se aplica, pero sobre todo ignorando que el trasfondo de la inseguridad laboral es parte de la lucha de clases. Las condiciones laborales de los trabajadores y cuánto el patrón más o menos gasta en la seguridad laboral es parte de la disputa misma entre el capital y el trabajo. Y cuando se plantea todo en conseguir una ley, se ignora todo lo demás. Podemos hablar de la violencia de género también. Se apostó por una ley también correcta, una ley que, como ya hemos denunciado de estos micrófonos, después no se le dio el presupuesto para aplicarla, pero también reduciendo todo el problema de la explotación y la desigualdad de la mujer a conseguir una ley, como si la aprobación por la ley en sí misma fuera a superar los orígenes que dan lugar a la desigualdad dentro del hombre y la mujer, y además ignorando el problema de que el problema de la desigualdad de la mujer reside fundamentalmente en la mujer de la clase trabajadora, ¿no? Y diluyendo las diferencias de clases dentro de los géneros. Eso es un problema.
Tenemos también las leyes vinculadas a la diversidad sexual. Obviamente hay una enorme discriminación en la sociedad hacia las distintas orientaciones sexuales, pero se vuelve a canalizar toda la lucha hacia conseguir una ley como si quienes viven en condiciones de pobreza, además de ser discriminados por su orientación sexual, por tener una ley aprobada en el Parlamento, fueran mágicamente de un día para el otro a modificar la situación de discriminación a la que están sometidos. Y sin embargo se pone a todo el movimiento a la consagración de una ley que luego que existe la ley, y es lo que queremos plantear, la fuerza del movimiento se diluye y el sistema sigue. Por eso son luchas que son aceptables y que canalizan el descontento o la sensibilidad que surge de la constatación de muchas injusticias hacia caminos institucionales que son aceptables. Y entonces aquí es donde hay una enorme responsabilidad de los dirigentes sindicales. Y lo hay también de quienes se alzan como oposición dentro del PIT-CNT al, por ejemplo, yo he leído los documentos del grupo de los 8 sindicatos o de algunas corrientes, como en lucha que podemos coincidir con ellos en cómo caracterizan al gobierno. Ellos plantean que ha habido un ajuste fiscal, es claro que ha habido un ajuste fiscal solapado en el último tiempo, pero primero dicen, no, bueno, este gobierno se diferencia de los otros por la agenda de derechos, porque se han conquistado derechos, y al hacer eso terminan legitimando este tipo de prácticas y sobre todo, como decíamos al principio, dejan de lado una discusión que debería dar la clase trabajadora en sus organizaciones sobre cómo vamos a superar esta sociedad para avanzar efectivamente a una sociedad sin explotados ni explotadores, ¿no? Y siguiendo en el sentido de lo que nosotros identificamos como oportunismo, ¿no? Que es, digamos, estos agentes en el sistema sindical, perdón, en el movimiento sindical, que terminan legitimando lo que es todo el sistema. Y también terminan legitimando, por ejemplo, como mencionaba recién Federico, el ajuste que se ha venido aplicando. Es decir, si acaso el gobierno del Frente Amplio pudo aplicar el ajuste de forma solapada y de forma que nadie puede sostener, vamos a decir, si uno habla con la gente en la calle, es muy difícil, si se quiere, por, digamos, en retórica, ¿no? Después en el bolsillo todos sufrimos el ajuste, pero en cuanto a la retórica es muy difícil contraargumentar porque se ha planteado, digamos, de una manera tan solapada que es difícil para la izquierda poder plantear dónde están realmente estas medidas de ajuste. Y si lo pudo hacer de una forma tan efectiva, ¿verdad? Y logrando generar esa subjetividad, es acaso porque justamente ha tenido cómplices y, digamos, brazos en el movimiento sindical que le han permitido llevar adelante estas medidas. Repasábamos antes de que empezara la audición algunas de estas medidas que uno cuando las lee todas de corrido se da, digamos, sorprenden, ¿verdad? Y tiene que ver con, obviamente, en un tercer gobierno del Frente Amplio, con un crecimiento económico mucho más bajo, ¿verdad? Y todo esto lo comento solamente para ver cuál ha sido justamente el rol del movimiento sindical, que no se puso en pie de guerra frente a esta situación que termina afectando a los trabajadores, sino que terminó siendo un colaborador más, así como había sido en los gobiernos anteriores, ¿verdad? Frente a una necesidad del capital de ajustar y de, digamos, retomar y volver a recomponer su tasa de ganancia. Eso ha hecho que hayan cerrado en los últimos años un montón de fábricas, un montón de empresas, como ya sabemos, ¿verdad? Fanapel, Fripur y un montón más que seguro me voy a olvidar si las quiero nombrar, que obviamente lo que termina pasando es generando un ejército, ¿verdad?, de desempleados que lo que hacen obviamente, lamentablemente, es tirar el propio mercado, ¿verdad?, tira para abajo lo que son los salarios y genera una cantidad de trabajadores sin trabajo, ¿verdad?, que bueno, que ahí están al vaivén de la situación, que pueden ser que agarren changas o agarren trabajos sin las condiciones o sin seguridad laboral. También, cuando uno empieza a recorrer los famosos consejos de salario, que ahora parece que fuera algo que fue una victoria del Frente Amplio, cuando en realidad el Frente Amplio los retomó, pero ya existían, ¿verdad? Y sin embargo los retomó para, en concreto en este último periodo, votar en las 13 ramas más importantes el gobierno con las patronales, lo que hizo en concreto que los salarios de los trabajadores fueran desindexados, es decir, que no se ajusten por la inflación de cada año. Entonces lo que hace es que en definitiva a lo largo de los años terminamos perdiendo salario y eso lo vemos, perdemos capacidad de compra.
Y luego, en concreto también, eso a nivel privado, y en el sector público, lo que se ha visto es una disminución sistemática de la inversión, ¿verdad?, en las distintas empresas públicas y en los servicios del Estado, lo que hace que, en definitiva, el salario, a su vez, de los trabajadores de esos lugares ha sido presionado a la baja, al mismo tiempo que se han aplicado decretos represivos o incluso esencialidades, ¿verdad?, para quebrar las huelgas y los paros de los trabajadores. Así es, y son cosas de las que parece que la dirigencia del PIT-CNT se olvida, ¿no? Sale a contestarle a Talvi y se olvida de la forma soberbia y autoritaria que el propio gobierno del Frente Amplio ha administrado los conflictos y el origen de esos conflictos. Es decir, en este último periodo de gobierno, por ejemplo, si tanto le preocupa la propuesta de Talvi, debería denunciar que el gobierno del Frente Amplio ha sido el mayor tercerizador. Hoy el Estado es el mayor tercerizador laboral en el país, ¿verdad? Por lo tanto, el mayor promotor de la precarización laboral. Más de 120.000 trabajadores tercerizados en las empresas públicas del Uruguay y los ministerios, ¿no? En el Estado uruguayo. Entonces nosotros, para denunciar esto y plantear cuál es la alternativa, queremos ir a cuál es nuestra posición con respecto a cómo trabajar desde la izquierda revolucionaria en el movimiento sindical, ¿no? Primero que nada, hay un modelo de acción sindical que está agotado, ¿no? Las condiciones que dieron origen a la CNT, ¿verdad?, ya no están presentes en la coyuntura de hoy, y en buena parte la modificación se dio por haber llegado el progresismo al poder y haber cambiado sustancialmente la dinámica en el movimiento social. Entonces, para nosotros, primero que nada, el movimiento obrero debe afrontar de forma urgente algunos desafíos, ¿no? Recuperar la confianza en sus propias fuerzas, es decir, la clase trabajadora sintiéndose capaz de incidir en el curso de la historia y hacerlo a su favor, ¿no? De volver a levantar un proyecto histórico y social propio de los trabajadores. Esto requiere, obviamente, insistir mucho en el plano ideológico y subjetivo en el carácter irreformable del capitalismo, ¿verdad? Luchar contra quienes tratan de legitimarlo y plantear la necesidad de que es superado, obviamente superado por la revolución social, superado por sacudir desde los cimientos la sociedad capitalista, ¿no? Es decir, como dijeron los teóricos del socialismo, que los trabajadores dejen de pensarse en clase en sí para ser en clase para sí, es decir, verse a sí mismos como parte como un sujeto histórico capaz de incidir sobre el curso de la historia, ¿no? Para esto obviamente hay que romper muchos corporativismos, ¿no?, para poder dar las peleas en conjunto, tanto en el plano nacional como incluso en el internacional. Hay que recuperar la cultura obrera en todas sus formas, es decir, la subjetividad que hoy baja por los medios de comunicación, por la educación y demás, por muchas instituciones y vías desde el poder, promoviendo valores contrahegemónicos, ¿no?, y antisistémicos. Hay una cosa que decía Valeria muy importante, que quebrar la dicotomía que se presenta hoy entre los trabajadores ocupados y cuando pueden afiliarse a un sindicato y los que están desocupados. También en un mismo lugar los trabajadores que están tercerizados y los que tienen un contrato formal y permanente, y porque tenemos que generar estructuras que contengan a todos porque las luchas son las mismas, digamos, ¿no? Y por eso implica vinculaciones con alianzas estables y duraderas con todos los sectores sociales que sufren hoy la opresión, ¿no? El sindicalismo combativo y clasista en el Uruguay cuenta con una larga y rica historia en nuestro país. Y por eso, en síntesis, de lo que se trata es de recuperar la historia, no para repetirla, no para alabarla solo para sentirnos contentos, sino para romper con el actual consenso colaboracionista que está instalado en las corrientes hegemónicas en el movimiento obrero y quebrar la lógica de la conciliación que orienta las prácticas actuales, ¿no? Sí, nosotros pensábamos, justamente conversando ayer, el recuperar lo que es el rol de la izquierda, ¿verdad? Pensar una sociedad distinta desde la óptica de los trabajadores, pero también retomar y recuperar esa visión de izquierda que buscaba pelear por el poder y pelear por conquistar esa nueva sociedad. Hoy en día nos plantean que la izquierda es esto, ¿verdad? Es, acomodarnos y gestionar de la mejor manera posible este sistema injusto que oprime y explota a la mayoría. Nosotros creemos que no es así, que el rol de la izquierda es recuperar, en particular, querer pelear por el poder. Y otra cosa que también queremos dejar como
como mensaje es que para muchos esto podrá ser una utopía, para algunos podrá ser imposible de realizar, pero nosotros estamos convencidos de que para la clase trabajadora y para los trabajadores en concreto uruguayos, que es los que hoy nos competen, pero también del mundo, esta idea de la pelea por el poder y la pelea por una sociedad distinta es no solo algo posible, sino que es una necesidad histórica. Y que ese es un poco el resumen del mensaje que queríamos dejar para hoy. También en el marco de esta campaña donde hay pocos contenidos, lamentablemente, pero bueno, desde la izquierda intentamos plantear algunos apuntes, ¿verdad? Así es, esto es parte de un proceso de acumulación y la recuperación de la fuerza de los trabajadores y de una fuerza política que pueda disputar su representación. Y a eso estamos abocados en la Unidad Popular y en Compromiso Socialista. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas.